Buenas tardes, Día Político por TSI. Presento a mis dos invitados. Don Carlos Carranza, politólogo y sociólogo de Costa Rica. Gracias por atender esta entrevista en Día Político por TSI. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias, don Carlos. También quiero saludar a nuestro amigo, a nuestro gran amigo, don Omar García, analista nacional. ¿Cómo está, don Omar? Muy bien, muchas gracias. Muy agradado de su invitación. Y un saludo ahí a la distancia del doctor Carranza y poder compartir pantallas con este tema que ha citado a nuestras dos naciones para ver qué solución le podemos dar, porque ese sería el propósito de estar hoy acá. Correcto. Ahora, ¿sorprendió en Costa Rica a ustedes que incluyeran a Honduras en esta lista de países que ahora solicita el gobierno de su país, don Carlos, visa para poder ingresar? ¿Y qué argumentos han tenido para enlistar a Honduras ahí? Bueno, yo voy a decir que aunque yo hago análisis de coyuntura de Costa Rica, esto fue un elemento de los últimos días muy rápido que se dio y que es un hecho inesperado, porque uno esperaría que con Centroamérica, pese que puede haber algunos casos como en Nicaragua, que hay cuestiones de migración, pero en el resto de Centroamérica no hay como una situación compleja para uno decir vamos a poner tal restricción, tal tipo de cosas. No he visto argumentos todavía de fondo de parte del gobierno, solo la declaración del país que iba a dar 72 horas para que el presidente pensara el asunto, lo repensaran y lo tomaran en cuenta. Estamos en un periodo en el cual a veces hay decisiones que no se analiza todos los impactos. Cuando uno va a hacer políticas públicas y política internacional, tienen que medir todos los impactos correspondientes. Eso preocupa porque también en las relaciones de integración que sostenemos, aunque no son como otras épocas de alta intensidad, sí hay temas que ayudan a mejorar las relaciones entre países y el intercambio adecuado en diferentes situaciones. Y con Honduras no hay, en los últimos casi último año, ninguna declaración de parte del gobierno de Costa Rica que afecta. La única declaración que hizo el presidente fue el cambio que indicó cuando fue a Washington a la visita con Joe Biden, pero no estaba mencionado en ningún sentido el caso de Honduras. Hablan que por materia de seguridad, ¿en qué le puede afectar a Costa Rica de repente el tránsito de hondureños en materia de seguridad? Bueno, el problema que hay de seguridad, vamos a ver los dos puntos, dos situaciones que una es que hay un flujo migratorio muy grande a Costa Rica que ha sobrepasado todas las posibilidades correspondientes, pero en relación con seguridad, en el sentido estricto, yo no veo que haya situación de gente, salvo cuando son casos muy conocidos que uno sabe que puede estar ligado a un cartel, otra cosa, pero ahí se aplican otro tipo de medidas, que es lo que se acostumbra en estos casos, que es la comunicación entre los especialistas de un lado del ministerio correspondiente o de la institución correspondiente para buscar solucionar estos casos. No veo que en este caso haya un tema de seguridad en ningún otro sentido que uno pueda señalar. Hay varios casos que el gobierno ha señalado seguridad, pero no ha sido explícito en cuáles son las condiciones por lo que señala un tema de seguridad. Bueno, don Omar, doctor, gracias por atendernos siempre. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que se durmió nuestra representación diplomática en San José, Costa Rica, y nos dimos cuenta muy tarde para poder interceder a tiempo o apelar a tiempo? Bueno, las decisiones de visado son actos soberanos de cada país y eso es parte del derecho internacional y los principios de reciprocidad, pertenencia a tratados internacionales, a organizaciones y pactos regionales, es parte del diario vivir de un país. Y por eso es que se aceptan mutuamente embajadores. Ahora bien, el embajador de Costa Rica debe ser removido. El embajador que tiene Honduras en Costa Rica debe ser removido, porque esto nunca debió de habernos sorprendido a nosotros. En primer lugar, todos los embajadores, y se lo digo como catedrático de la Academia Diplomática José Cecilio del Valle, que prepara a cónsules y también embajadores. Cada embajador debe de dar un informe semanal o quincenal
a la Cancillería de la República acerca de cómo está la situación donde ha sido aceptado en ese país. Y no puede ser que esto nosotros nos haya agarrado así de un solo y que de la noche a la mañana quedaron inclusive varados hondureños en ese aspecto. Aquí lo que estamos teniendo es una situación que no debe ser tolerada por nuestro país en función interna. En primer lugar, falló quien está destacado como embajador de Honduras en Costa Rica. Y si hay algún agravio, eso es atribuible a él porque debió de haber estado sabido acerca de la situación. En este sentido, nosotros tendríamos que estar teniendo las previsiones del caso. Ahora, habrá que corregir ese error. Es un error realmente tener a personas que están en las embajadas y que no saben qué está pasando en el país donde están acreditados como embajadores y que realmente estos países toman decisiones al país en cuanto al país que representan. Este es el caso de Honduras con Costa Rica. Esta ha sido una decisión soberana, pero también tendríamos que inmediatamente hacer el análisis del principio de reciprocidad. No obstante, está bien difícil la situación para Honduras porque nosotros somos de vocación unionista centroamericana. Costa Rica ha tenido siempre unas decisiones históricas muy propias de ellos y soberanas, de no tomar con la cierta velocidad que se toma en Centroamérica con respecto a la Unión. Ahora bien, este tipo de situaciones tendríamos que preguntarnos por qué es que ha acontecido, ¿verdad? ¿Es por razones de seguridad? Bueno, Costa Rica yo le entiendo, cuando tiene casi 1 millón de nicaragüenses en su suelo, eso es un problema de seguridad y deben de tener control sobre eso. Pero en el caso de Honduras, la mayoría, estuve haciendo estudios centroamericanos sobre los móviles de migración y todos tienen que ver con el IDH, que es atractivo, pero me llamó poderosamente la atención que el índice de desarrollo humano, o sea, el índice, el IDH de Costa Rica, es el más alto de Centroamérica y está casi a 0.73, 74, y ese es algo sumamente ¿cómo decirlo?, atractivo para cualquier migrante, ¿verdad? Inclusive Costa Rica tiene mejor índice de desarrollo humano que México, para que tengan una idea todos, ¿verdad? Y no digamos de Colombia. Pero cuando digo esto, me estoy refiriendo por qué los migrantes hondureños. No he sabido mucho de solicitudes formales de ciudadanía de Honduras, de hondureños, a Costa Rica. Y entonces lo que llama la atención, si hay en Honduras, es ese atractivo hacia siempre los Estados Unidos, que tiene 0.91, 0.92 de índice de desarrollo humano, que se lo vuelve altamente atractivo. Okay. Pero en el caso de Costa Rica, sí, necesitamos como ponernos a hablar qué es realmente lo que ha motivado a Costa Rica a poner esto. ¿Es su seguridad? ¿Es el paso de personas que están llevando droga? ¿Es el paso de personas que tienen contactos con los carteles desestabilizadores de los otros países de Sudamérica? ¿O simplemente es el paso de personas que están ayudando también con respecto al tapón de Darién, que sea cada vez más personas ahí? Porque recordemos que hace poco hubo una reunión del Comando Sur con ciertos personeros o funcionarios de los países centroamericanos, sí. que incluía Panamá, que Panamá ahora sí va a poner un alto exigiendo $1,000 a cada una de las personas que quieran cruzar su frontera para gastos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación que tendríamos que verla hasta dónde realmente Sí. esta decisión que busca, porque yo ahorita la estamos construyendo. Siento de que como nos cayó esto de un solo, es necesario tomar un momento de análisis para construir cuál fue, qué motivó, y una vez que qué motivó, empezar una ronda de pláticas, porque no se Correcto. puede así como así. Bueno, yo tengo que ir a la primera pausa y don Carlos Carranza, politólogo y sociólogo de Costa Rica, le contesta esas inquietudes a usted, doctor Omar García. Ya regresamos. Seguimos en Día Político por TSI. Don Carlos Carranza, usted escuchó las inquietudes en el segmento anterior que le formuló don Omar García. Bueno, más que formular, yo diría que son temas a discutir. ¿Por qué? Vamos a comenzar.
por partes. Sí, Costa Rica tiene un alto índice de desarrollo humano dentro de Centroamérica, pero la migración hondureña creo que en ninguna época ha sido tan grande, tan amplia, como por ejemplo hubo algún momento de El Salvador en la década de los 80, que sí tuvo mucha gente debido al conflicto político que vivía. De hondureñas, uno, voy a decir así, uno sabe que hay gente que llega a estudiar a Costa Rica, hay empresarios que uno conoce que tienen relación muy fuerte con Costa Rica y que tienen hasta actividades en ambos países. Conoce trabajadores de Honduras que han llegado a casi siempre, no a la parte más primaria, sino a ciertos trabajos de cierto tipo, por lo que decía el doctor, por el salario, por las condiciones de vida, por las condiciones que da la empresa. Y también hemos tenido, para terminar, presente los futbolistas que han venido de Honduras a Costa Rica, que ese no es el tema. Lo que sí puede haber lo que el doctor señala con acierto. Bueno, si queremos parar el narcotráfico, creo que hay otro tipo de forma de hacerlo. La coordinación entre países puede ser vital. De hecho, uno sabe que si uno puede tener diferencias con el mismo Nicaragua, uno sabe que Nicaragua en ese tema trata de llegar a acuerdos para evitar más conflictos como tal. Y de hecho lo hemos hecho en otra época. Lo que siento es que hay una política del gobierno tratando de limitar una serie de posibilidades, pero falta más congruencia en la toma de decisiones. Y aquí lo señalo con la visita del presidente a Washington y con la visita del presidente también a Panamá, que fueron a la zona donde viene la gente. Bueno, entonces, si hay gente que puede estar ligado a lo que el doctor dice, a narcotráfico o a flujos de migrantes, ya es otra cosa. Ese tipo de población se maneja con otras formas de seguridad nacional y además con otras formas correspondientes. Pero lo que hay que entender es que no debemos afectar la adecuada marcha cotidiana de las relaciones entre ambos países, que lo que hay que hacer es coordinar, establecer y, ¿por qué no?, a través de las embajadas o a través directamente de canciller a canciller, hablar de situaciones para buscar si se pueden construir alternativas y hacer hasta reuniones bilaterales o trilaterales, dependiendo del caso, Sí. para poder señalar. Establecer una decisión así no tiene congruencia, no tiene claridad, y más es bien, eso puede traer problemas no solo en el tema de migración, sino también en relaciones comerciales que no son adecuadas para ninguno de los países y en términos de lo que es la misma decisión de los convenios que Costa Rica ha firmado, porque agregaría que Costa Rica ha firmado casi todos los convenios de migración, derechos humanos y temas correlacionados. Ahora, tengo entendido, y lo decía el embajador Carlos Montoya hoy en TN5 Matutino, que lo que existen en Costa Rica residiendo son unos 15,000 hondureños, que son los que están viviendo ahí en Costa Rica. En comparación al millón de nicaragüenses que dice el doctor Omar García, que tiene que luchar Costa Rica por, uno, por respetar sus derechos humanos, ¿verdad?, y otro, por la integridad de su territorio. Hombre, ¿cree usted que está bien pensada la medida de su gobierno? Don Carlos Carranza se apresuró a incluir a Honduras en esta lista, aunque dicen otros por ahí en San José, Costa Rica, que en las últimas horas como que ha querido retractar su presidente. Bueno, yo creo que, voy a decir, la prerrogativa de un presidente para poder cambiar una decisión es a veces de personas que miden, no digo sabias, sino que miden la situación. Creo que la decisión no fue bien pensada, estructurada adecuadamente, y yo hubiera hecho una nota consular o lo que corresponde, o diplomática, al gobierno de Honduras señalando la situación y también el interés del país por dialogar sobre este punto que me parece que es importante. ¿Por qué? Salvo que haya pasado alguna gente en últimos tiempos, yo no veo que haya tanta gente dedicada a situaciones complejas para decir vamos a limitar esa cuestión. Lo que sí hemos visto en los últimos tiempos es que hay algunas, debe hacerse esfuerzos por tomar decisiones más pertinentes, más adecuadas, y también entendiendo que las relaciones con Centroamérica son fundamentales para Costa Rica. Tal vez no tengamos el espíritu de unión, pero sí tenemos el interés de tener las mejores relaciones con todos los países de Centroamérica. Y de hecho, los acuerdos comerciales, la participación, por ejemplo, en el BCI,
el Zika, Zika y etcétera, sí se da de parte de Costa Rica. Es decir, esta afectación puede ser una situación que deberíamos buscar alternativas y caminos para buscar acuerdos entre ambos gobiernos Ok. como elemento central. ¿Y cuál es la posición del gobierno de Honduras, doctor Omar García? Hoy lo dijo el canciller en el frente a frente, que Honduras puede aplicar una reciprocidad. Es decir, una medida que puede ser utilizar también la misma vía de una visa para que ingresen los costarricenses a Honduras, o una medida, no sé, de repente comercial. ¿Pero usted cree que es lo mejor cuando usted habla que Honduras es totalmente unionista? Bueno, empecemos por, y lo sostengo y lo ratifico, debe de ser removido el embajador que tenemos en Costa Rica. Ese es el primer paso. Sí. Si empiezan ahí a hacer acercamientos y todo ese tipo de cosas, no puede ser. Se lo voy a decir por esta sencilla razón. Todo embajador tiene relaciones más allá de la diplomacia, son sociales, son de plática. Pero si tenemos un embajador aislado que no tiene y no quiere tener ningún contacto con nadie, ahí en ese país donde está representando a nuestra nación, pues es obvio de que cuando se le pregunta acerca de eso, no sabía nada, y eso es incorrecto. En la enseñanza para ser embajador tiene que tener adecuadas relaciones con los países donde se le ha destacado y donde se le aceptó para ser embajador. Mucho cuidado con eso. El problema es que si nosotros tenemos el servicio consular y diplomático como una forma para apañar algunas cosas o tomar con liviandades actos que no corresponden o que debe ser una decisión puramente política, partidaria, como sucede siempre en Latinoamérica, lo he visto en todos lados, pero en este caso le hemos pagado caro. Es que no me cabe ahorita en la cabeza cómo es posible que en menos de 72 horas hayamos quedado nosotros incluidos en una lista y que el embajador no haya sabido acerca de ello. Cualquiera pudo haber visto en esa lista y decir, óigame, ¿sabe usted que su país está incluido en esta lista nueva que van a tener ahí? Estamos hablando de países como Bielorrusia, estamos hablando como Colombia, estamos hablando Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Gabón, Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, estamos hablando de Albania, de Angola, de Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Bahrein, Benín, Cabo Verde, Camboya, Camerún, el Chad. Estamos hablando de que quedamos en esa lista dentro y somos centroamericanos y no darnos cuenta acerca de ello. Esto es un descuido diplomático lamentablemente del servicio exterior nuestro en otro país que debe ser corregido y debe darse instrucciones de que no vuelva a pasar nunca más en ninguna otra, porque entonces ¿para qué vamos a tener embajadores si quienes nos van a dar estas noticias serán los medios de comunicación o las empresas afectadas? Entonces no tengamos embajador, pues si vamos a quedar con eso, para empezar. Número 2, esa es una... Nosotros tendríamos que considerarlo dentro de, si no prosperan este tipo de cosas. Siempre hay arreglos, siempre hay arreglos. En este sentido, nosotros vemos hasta inclusive los mismos naciones poderosas, Estados Unidos con los TPS, por ejemplo. Y no digamos el caso nuestro que tenemos con Costa Rica, donde serían afectados varias cosas. En primer lugar, los tratados de libre comercio que nosotros tenemos, pues, en toda Centroamérica con Panamá. Esto va a dar al traste. Recordemos que los tratados de libre comercio, es cierto que es comercio, pero siempre tienen indirectamente tres cosas: personas, capitales y productos. Y aquí se está afectando a las personas. Entonces, al afectarse a las personas, inmediatamente eso va a estorbar todo lo que es comercio y también los capitales. En ese sentido, tendríamos que ver que se perdería más al incluir a Honduras en esa lista que soberanamente puede tener Costa Rica. No me cabe la menor duda que mucho de lo que está ahí es porque ha sucedido en ese tapón del Darién de Panamá. Sé que Panamá y Costa Rica han tenido acercamientos para poder enfrentar esta avalancha de personas que está viniendo de varios lados del planeta, los logran introducir los traficantes de personas en Sudamérica, pero todas las carreteras que van de Sudamérica, no importa si entraron por selva, si entraron por barcos, si entraron por montaña, por ciudades, siempre van a pegar al tapón del Darién, que es la entrada de Panamá. Y de Panamá, por eso encontramos
este montón de personas ahí. Yo pienso que deberíamos, pero debe quedar en la mesa, pero no debe ser la primera opción. Y recordemos, no sé el doctor Carranza, pero de acuerdo a nuestra constitución, los presidentes son los encargados de la política exterior de nuestro país, no son los cancilleres, son los presidentes. Y en ese sentido, si se tomó un error, también puede rectificarlo. Ya ha sucedido eso en otras partes del planeta, en Europa, sí. También recuerdo en Medio Oriente, y también puede ser acá. Quizás entonces en ese sentido tengamos que hablarlo, pero un distanciamiento entre Honduras y Costa Rica no ayuda, y repito, no ayuda a enfrentar el problema de masivo de migración irregular que tenemos, no estoy diciendo regular, irregular. El comercio que nosotros deberíamos de tener no va a ayudar, y no nos ayuda para tener una posición fuerte ante las potencias y que están intrometiéndose en nuestros países, China, Rusia y los Estados Unidos. Los tres países se están metiendo en Centroamérica y debemos de frenarlos. Esto no va a ayudar a tener una posición común a esa injerencia extranjera que se tiene en nuestro istmo centroamericano, que debe ser sólido. Perfecto. Voy a la segunda pausa. Ya regreso en Día Político. Don Carlos Carranza, la vía más expedita para solucionar esta situación, este problema que se ha generado entre Honduras y Costa Rica, principalmente con esto de la visa para los hondureños. Bueno, ya hay una decisión tomada por el gobierno de Costa Rica de suspender por el presidente, aunque sea por 72 horas, pero esperamos que eso lleve a una relación más clara de parte del presidente en relación con el tema. Como decía el doctor Omar García, el presidente es en primera instancia y en última instancia, para decirlo así, el que toma las decisiones en política exterior. Si bien puede haber una decisión de la Cancillería o de órganos de cierto tipo, el presidente puede suspender una serie de actos administrativos que lleven a una mejor decisión. Y el segundo punto es que creo que más que entrar en un litigio, tenemos que buscar los puntos de confluencia. Esas cosas se pueden arreglar. Puede haber agendas claras sobre los problemas de seguridad que hay en relación con narcotráfico, migración y también a veces movimiento de personas. Entonces, eso se puede hacer. En el plano de comercial, evidentemente puede afectar, se puede cerrar por un motivo técnico una frontera a un producto, a tal cosa, pero mejor busquemos la alternativa que nos permita a todos los países seguir hacia adelante. La situación económica, tal vez corto, la situación económica no es fácil y requiere acuerdos entre los países. En 10 segundos, hay un rechazo total de esto en Costa Rica, ¿verdad? De esta medida para Honduras. Sí, hay una molestia de parte de muchos sectores y todavía el tema es temprano porque es reciente, pero la gente se quedó perpleja ante la decisión. Así lo resumo. Doctor Omar García, por favor, un minuto. Bueno, en primer lugar, sigo insistiendo, debe de quitarse al embajador de Costa Rica, número uno. Debe darse instrucciones a todos los embajadores de las 7 repúblicas del Istmo que deben de estar más de cerca en los países donde están nuestras embajadas. Nosotros no podemos seguirnos enterando de situaciones que correspondan en el acontecer de los países donde tenemos embajadas por la vía de los medios de comunicación. Este error diplomático no debe de volver a suceder. Esto se debe de cambiar. Si vamos a tener embajadores, debemos de tener embajadores comprometidos, que estén ahí cercanos a los países con los cuales tenemos comercio. Por favor, después de Estados Unidos, Centroamérica es la segunda región con la cual tenemos más relaciones culturales, sociales, comerciales y de energía. ¿Cómo es posible que esto ha venido así de repente? No debe volver a suceder y debe corregirse este error diplomático. Gracias, doctor Omar García, muy amable por atendernos. Gracias, don Carlos Carranza, politólogo y sociólogo desde San José, Costa Rica. Muy amables. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.